Buenas noches, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida. Hoy con la enseñanza, la doctrina de la Iglesia. La Iglesia tiene muchos críticos, pero no rivales. Algunas palabras de los idiomas europeos y sus formas cognadas, como Church, Kirche, Care, están dando un enfoque diferente al significado original de lo que formaba la Iglesia. Pero en esta enseñanza cada uno de nosotros vamos a entender un poco más a profundidad lo que es esta doctrina. Definición de la Iglesia. Dicho de manera más plena, la única Iglesia de Dios no es una entidad institucional, sino soberana. El proceso de un crecimiento, el cambio, el mundo venidero, es la esfera, es la acción del Señor y el resultado del asentado. Todos sus miembros están en Cristo y unidos por un parentesco sobrenatural. Todos sus dones y actividades continúan en la obra de Cristo por el poder del Espíritu Santo, proveyendo a Cristo con, como es su coordinador de él para alcanzar la meta final. Después de la iglesia aparecerá una era venidera como un pueblo de Dios unido en una congregación ante el trono, como una ciudad celestial en la nueva Jerusalén. Marcas de la iglesia. El Señor trae y guarda a su pueblo en la comunión con el pacto consigo mismo, mediante el Espíritu y su palabra. Isaías 59:21. Su voz se escucha en la proclamación de su palabra en los hechos que ven en la administración de los sacramentos. Por consiguiente, estos con la oración y la alabanza conforme a las marcas de la iglesia visible, los medios del Espíritu que utiliza para traer a los individuos de la fe personal y sustentar a los creyentes en la adoración corporativa y en la comunión cristiana. Cuando ellos reciben las promesas de Dios, Él perdona los pecados de su pueblo y los llena en los sacramentos de un mundo venidero. La historia bíblica de la Iglesia. La existencia de la Iglesia era una revelación con un corazón bondadoso en Dios. El Padre escogió a su Hijo eterno para que fuese el Salvador de los pecadores, el Mesías de todo Israel de un Dios. Él, Dios, eligió a un pueblo para sí y lo llamó para estar en comunión. Este pueblo único de Dios incluye a los patriarcas, la congregación, el antiguo Israel, al Señor Jesús, a sus discípulos, a la comunidad primitiva y a la resurrección de la iglesia cristiana. La iglesia local o es o debería ser una familia, una expresión local de una familia universal de Dios, cuyos miembros se relacionan, aman y tratan entre sí como hermanos y hermanas. John R. W. Scott. Para el pueblo de Dios, el periodo del Antiguo Testamento fue la dispensación de la promesa en el Nuevo Testamento. La del cumplimiento en Jesucristo no reveló un nuevo Dios, sino una nueva manera de adorar al mismo Dios. En el Antiguo Testamento toda la congregación de Israel, en Deuteronomio 31:30, oye la ley. En Hechos 4:37, sacrifica el Cordero de Pascua. Éxodo 12, Dios redime en Egipto. Éxodo 15:13, Salmo 74, Dios hace un pacto con ella en el monte Sinaí. Éxodo 33:35. Provee sacrificios expiatorios para los pecados, Levítico 4:16. Y una nación santa que alaba a Dios, Éxodo 18:10, Salmo 22:2. Hebreos 12:2. Otros pasajes del Nuevo Testamento reconocen también la unidad del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Mateo 8:11, Romanos 11, del 16 al 28. La expectativa mesiánica del Antiguo Testamento incluye la formación de Israel de nuevo y fiel. En Cristo, el Dios del Antiguo Testamento habla de tal forma que la iglesia del Nuevo Testamento es el cumplimiento de la congregación del Antiguo. Las diversas etapas de la formación del nuevo Israel, del Dios, incluyendo el llamado a los discípulos a unirse como ovejas alrededor de su pastor, la confesión de Pedro, la última cena, la cruz, la resurrección, Pentecostés, el envío de los apóstoles como testigos oculares de la resurrección de Jesús, sujetó a los discípulos no a la Torá de los rabinos,
ni a las ideas de Sócrates, sino a sí mismo, en esta comunidad reunida en torno a la autorrevelación salvadora de Dios en el Mesías. Jesús dijo en el querigma, la proclamación del Evangelio, el Padre Nuestro de los sacramentos con la alabanza es común después de la última cena y en el código distinto de las enseñanzas especiales en temas como el divorcio, los maestros autoritativos y una bolsa de tesoros comunes. La relación de Dios con la humanidad está marcada en primer lugar con un estrechamiento de un canal que pudo haber profundizado al corriente de la revelación para después de la bendición de la llegada de todo el mundo. Por consiguiente, trató primero con la raza humana, luego con la nación de Israel, posteriormente con el remanente de ella y por último con las pocas familias piadosas de los que siguieron a Juan y a Jesús en los primeros discípulos. Cuando el buen pastor fue arrestado, los discípulos abandonaron y huyeron la manera en la que Israel de Dios llegó a ser una persona, el Salvador que murió en el Calvario por los pecadores del mundo, pero Dios resucitó al Señor Jesucristo y envió a un gran pastor a reunirse una vez más con el rebaño. Más de 500 se reunieron en una montaña señalada, 3000 se convirtieron en Pentecostés. El Señor continuó añadiendo diariamente a los que debían de ser salvos. Sobre la base del Antiguo Testamento y la preparación del Evangelio, Cristo derramó el Espíritu Santo en Pentecostés para construir a la comunidad reunida como la Iglesia de Dios. El Espíritu ungió, bautizó y selló a cada miembro de la asamblea. El Espíritu vino de Cristo exaltado para dar vida a la Iglesia, dirigirla hasta el regreso del Señor. Cuando Dios llevó el Evangelio al mundo gentil, estableció un nuevo centro misionero, Antioquía. Suscrito una voz del apóstol Pablo y aprobó un nuevo nombre para su pueblo cristiano. La naturaleza de la iglesia. Pablo llama al conjunto, a cada grupo, como la iglesia, del mismo modo que emplea el término para referirse a una familia de creyentes o las reuniones más grandes. Por lo tanto, no es la suma de la iglesia de lo que forma una iglesia entera, ni la iglesia como un todo que está dividida en congregaciones separadas. Donde quiera que la iglesia se reúne, está completa. Es la iglesia y en cualquier lugar. La congregación en particular representa una iglesia universal y mediante la participación de la redención de Cristo se entiende que contiene la totalidad en la cual se manifiesta y es local. Los términos la iglesia de Dios y la iglesia de Cristo llevan una máxima expresión de las iglesias de Dios con Cristo Jesús, 1 de Tesalonicenses 2:14. Esta fraseología indica que las características significativas de la iglesia son en la relación con Dios y con Jesucristo. Cuando se administra el sacramento, Cristo no está menos ocupado dándose a sí mismo y otorgando sus bendiciones al creyente en el ministerio de la distribución del pan, de la copa. Los reformadores enseñaban que el día de reposo es el día en que descansamos de nuestras labores para lo que Dios obre en nosotros. Como Dios engendra a los creyentes en la predicación de la palabra de Cristo y los nutre con las enseñanzas de la gracia y de la fe, contempla el rostro del Señor de una forma que la iglesia de Dios viviente. Los hechos que de Dios y la iglesia se realizan en Cristo Jesús, el reconocimiento adecuado de Jesús el Mesías y de las obras poderosas que de Dios en él establece la relación integral en la iglesia como el Señor. En el primer caso, la iglesia es una realidad establecida por Dios, es un hecho sobrenatural de Él. De acuerdo con el testimonio concurrente, ambos testamentos son un mito fragmentado por el hombre, sino por el hecho dado por Dios. El mismo Dios que pronunció la palabra de la promesa del antiguo Israel declara que la palabra del cumplimiento de la congregación cristiana. Como el Padre revela al Hijo, el Mesías edifica su iglesia, Mateo 11, 25, 30. En Pentecostés los 3 milagros manifiestan la acción directa de Dios estableciendo su iglesia. El Nuevo Testamento describe a la iglesia como el edificio de Dios, su siembra, su viña, su tiempo, su casa, su olivo, su ciudad, su pueblo.
Describe a los ministros de la Iglesia como ejerciendo los dones de Dios, 1 Corintios 12:28, el Cristo ascendido, Efesios 4:11-12, o del Espíritu Santo, Hechos 20:28. Pablo reconoció la prioridad de la Iglesia de Jerusalén, no por la importancia de los individuos que la forman, sino porque esta es la comunidad de hombres y de mujeres, es la asamblea de Dios en Cristo, es decir, reconoció la realidad de la acción de Dios, que no trató como un asunto de especulación humana. Como la iglesia es una realidad establecida por Dios, ella es un lugar donde Dios obra en nuestra salvación. Aquí el Señor resucitado encuentra a hombres y a mujeres y los transforma de ser rebeldes hacia su Hacedor, a ser hijos del Padre Celestial. Los traslada de la enemistad a la paz. Dios se agrada en salvar a los creyentes por la locura del querigma. 1 Corintios 1:21. El Evangelio es el poder de Dios que nos salva y nos llama a la fe. Romanos 1:16. 2 Timoteo 1:8. Al observar el funcionamiento extremo de la palabra y de los sacramentos con nuestros sentidos corporales, no sabemos que es importante que entender de la actividad de Dios en la iglesia como un oído o un ojo de la fe. La predicación se vuelve más eficaz cuando se llama a los hombres que más a menudo contemplen a Dios trabajando a su favor. Pero cuando se los regaña por trabajar menos para Él, Martín Lutero dijo: Dios, el creador del cielo y de la tierra, te habla mediante sus predicas, te bautiza, te enseña, te absuelve a través del ministerio de los sacramentos. El Rey Mesías y el pueblo de Dios se pertenecen mutuamente, como el pastor trae consigo el rebaño, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, como la vid tiene muchas ramas, como el cuerpo tiene diversos miembros, como el cimiento sostiene al edificio, como el siervo justifica a muchos, como el Hijo del Hombre aboga por los santos del Altísimo, como el Rey conlleva el reino, así el Mesías tiene sus 12 y el Señor a su iglesia. Jesús habló, mi iglesia, mi rebaño. Ambos están unidos en Hechos 20:28. Diversas líneas de pensamientos paralelos respaldan un empleo poco frecuente que Jesús hace a sus palabras, iglesia, Mateo 16:18 y 18:17. Después de su exaltación por un solo espíritu, somos todos bautizados en un solo cuerpo de Cristo y cada uno en una función especial en él. Cristo es la iglesia misma, dado que su cuerpo, no obstante, es distinto de ella, ya que mientras está en su cuerpo, él es su cabeza y a la vez su Señor, juez y esposo, así como su vida, santidad, unidad están en él. La iglesia celestial es la novia que espera a Cristo a su novio, Marcos 2:19-20, Romanos 7 del 1 al 6. Especialmente la fe, en Apocalipsis 19:21. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola limpiado mediante el levantamiento del agua por la palabra. Ahora la santifica para presentarla sin mancha en un banquete de bodas del Cordero. De esta manera, en el corazón de la novia de Cristo debe haber un gran anhelo por aquella hora cuando las sombras huyan ante la llama de sus pies cuando Él venga. Sacramentos u ordenanzas. Ciertos ritos o ceremonias en la iglesia se conocen como sacramentos u ordenanzas. La Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa griega y algunas otras iglesias reconocen 7 sacramentos: el bautismo, la Eucaristía, la comunión, la confirmación, el matrimonio, las órdenes sagradas, la penitencia, la extrema unción. La mayoría de los protestantes solo reconocen el bautismo y la comunión y sostienen que estos dos fueron instituidos específicamente por Cristo, lo que se considera que estos ritos como sacramentos se los ven como medios de gracia, es decir, la gracia que se comunica al creyente mediante la participación que se utiliza. El término de ordenanza tiene que ver con los ritos como símbolos externos y visuales de la realidad interna del espíritu. La comunión, también llamada Cena del Señor o Mesa del Señor o Eucaristía, es una recreación de la última cena de nuestro Señor con sus discípulos antes que fuese sacrificado.
El pan, el vino, el jugo de uva representan el cuerpo, la sangre de Cristo. Hay 4 puntos de vista sobre la comunión, aunque en la práctica cada uno tiene variaciones. En el concepto católico romano, la doctrina romana se conoce como transmutación. Ella se afirma que la sustancia del pan y el vino, cuando los elementos estén debidamente consagrados, cambia real y físicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aun cuando la apariencia física se mantenga sin cambio. El concepto luterano llamado combustación sostiene que el cuerpo y la sangre de Cristo están sustancialmente presentes con el pan y el vino consagrados, aun cuando estos elementos no cambian físicamente. El concepto conmemorativo particular con el pan y el vino en una conmemoración memorial del sacrificio expiatorio de Cristo. Se entiende que los elementos son simbólicos que representan un cuerpo y la sangre de Cristo, si bien su presencia no está presente en ellos física o sustancialmente. El concepto calvinista reformado actúa en la comunión mística y espiritual entre el creyente de Cristo y mediante el Espíritu Santo. El cuerpo y la sangre de Cristo están verdaderamente presentes en los elementos, pero solo espiritualmente. El bautismo es un rito cristiano de la iniciación que simboliza la identificación y reconocimiento con Cristo. Renacimiento espiritual o regeneración y purificación. En algunas iglesias, la católica romana y la ortodoxa, se cree que los bautismos poseen beneficios salvíficos, por lo que se administran a los niños, así como a los conversos de cualquier edad. Otros, los reformados, los presbiterianos, creen que el bautismo significa la relación del pacto que existe con Dios y su pueblo, como el rito de la circuncisión del Antiguo Testamento, por lo que se les ofrece a los niños de los padres del creyente, así como a los conversos adultos. Afirman que el bautismo conoce los efectos de la salvación. Por último de los bautismos y otro de los bautizos, a veces es llamado el bautizo de los creyentes para que profesen la fe en Cristo. Los modos del bautismo que difieren entre las iglesias incluyen la inmersión, efusión, derramamiento y aspersión. Ministerio de la gracia. El ministerio esencial de la gracia es por consiguiente el ministerio de su Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos y Apocalipsis revelan que el Cordero en medio de su trono, al sumo sacerdote que intercede siempre en el altar celestial, en la oración como en el centro del culto cristiano. Por su ministerio celestial, todo el pueblo de Dios tiene acceso al trono de gracia. En la iglesia del Nuevo Testamento no hay separación entre cielos, cleros, laicos. Toda es herencia de Dios, clero, el sacerdocio del pueblo, los laicos, adquiriendo por y para él, en 1 de Pedro 2:9, 5, 2 y 3, los dones y las habilidades. Un don espiritual es un atributo especial dado por el Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia para su uso y contexto del cuerpo. Hay 27 dones espirituales en la lista de la Biblia: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo, misericordia, sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, lengua, interpretación de lenguas. El apóstol ayuda en la administración, el evangelista, el pastor, profesa la voluntad, el martirio, la hospitalidad, la intercesión, el misionero y el exorcismo. La gran mayoría de los dones espirituales se mencionan en 3 capítulos fundamentales: en Romanos 12:1, en 1 de Corintios 12 y en Efesios 4. Uno de los ejercicios espirituales primordiales para cualquier cristiano es descubrir y desarrollar su don espiritual y la combinación de los dones. ¿Cuáles no son dones? Talentos naturales. Cada persona tiene ciertos talentos naturales, pero los dones espirituales están reservados exclusivamente para los cristianos. En algunos casos, Dios toma el talento natural de un incrédulo y lo transforma en un don espiritual cuando sea una persona entra a ser o a formar parte de Cristo. Pero incluso en esos casos, el don espiritual es algo más que un talento natural sobredimensionado. Es dado por Dios. El fruto.
El fruto del Espíritu se describe en Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, que es la templanza. El fruto no se descubre como los dones, se desarrolla a medida que el creyente camina con Dios, mientras que los dones espirituales ayudan a definir lo que es un cristiano, lo que hace con el Espíritu, determina lo que un creyente es, los roles. El rol de las prácticas cristianas, tales como tener fe o ser testigos del Evangelio, difieren ligeramente del fruto del Espíritu, en que se suponen más hacerlo y ser, y son diferentes a los dones espirituales y similares al fruto que se esperan en todo cristiano. La fe no solo es un don espiritual y el fruto del Espíritu también es un rol. Se requiere de fe para llegar a ser cristiano, pero más allá de esto, la fe como un don especial es dada por Dios a unos pocos miembros del cuerpo. El don de la fe es mucho más que un fruto de la fe. El rol de la fe que vamos a ver en un cristiano es común y corriente. Otro ejemplo es guardarse, es vivir en santidad. Algunos pueden llevarlo por todas partes, los cristianos deben estar dispuestos a practicarlo, si es soltero, viudo o incluso cuando se vive aparte de su cónyuge. Los beneficios de los dones. ¿Qué sucede cuando un agente descubre y desarrolla y utiliza uno o más dones espirituales? ¿Llega a ser mejor y puede hacer más para Dios? Lo que se conoce de los dones espirituales tienen un mayor noción de su descripción y de su trabajo espiritual. Se encuentra con más facilidad en el lugar en la iglesia. Tienen a desarrollar una autoestima saludable. Esto significa que no tienen un concepto más alto de lo que debe tener. Más bien saben que son importantes para Dios y para el cuerpo, no importa cuáles son sus dones. ¿Cuántos de los creyentes piensan con sensatez de sí mismos? Los complejos de superioridad que paralizan quedan en la orilla del camino. Romanos 12:3. La iglesia es más que saludable. En Efesios 4 se afirma que cuando los dones espirituales están activos, todo el cuerpo madura, y cuando cada parte funciona bien, todo el cuerpo va creciendo. Versículo 16. Hay una relación bíblica evidente entre los dones espirituales y el crecimiento de la iglesia. Dios es glorificado. El apóstol Pedro aconseja a los cristianos que usen sus dones espirituales y luego agrega la razón para ello, para que en todas las cosas de Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 4, 10, 11. ¿Qué otro objetivo puede ser más digno que glorificar a nuestro Dios? Cristo designó como pastores primeramente a los apóstoles que habían acompañado a lo largo de su ministerio y fueron testigos de su resurrección. Mediante el querigma apostólico, Dios dio que no había visto a Jesús. Fue la fe tan preciosa como la de los apóstoles, con ellos representando directamente a Cristo y hablaban con la autoridad que Él los confió. No habría manera que puedan hubiese desviado en torno al testimonio apostólico con respecto a Él. Ellos predicaron de Cristo Jesús como Señor, y ellos mismos sirvieron a causa de Él, 2 Corintios 4:5. Mientras que la iglesia pertenece en Cristo, los apóstoles pertenecen a la iglesia y la iglesia a ellos, 1 Corintios 3:22. Para que nadie pasara, se bautizaron en su propio nombre. Los apóstoles acostumbraron a sus colaboradores a bautizar a los creyentes. Hechos 10:47, 1 Corintios 1, del 13 al 17. Después de los apóstoles que estaban en los profetas que habían en la parte de Dios para resolver los problemas prácticos de la vida, eran responsables en la iglesia. Luego habían evangelistas capacitados para presentar el evangelio, para atraer a los pecadores a Cristo. Y el maestro que instituía la vida cristiana en una de las congregaciones locales. Había una purificación, había en plural de los oficiales, los ancianos, que supervisaban el trabajo y la conducta de la iglesia, los diáconos que distribuían los bienes según las necesidades de los santos, y en este último servicio las mujeres ministraban con habilidad. La misión de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, en el rol en torno a lo cual gira toda su misión en la iglesia, el culto, el público, Él se encuentra
al Redentor resucitado con su pueblo. En el evangelismo es consistente en llamar a los hombres al Salvador. Publicar la de Dios es proclamar su señorío. El desarrollo cristiano se fundamenta en alimentar a los corderos y disciplinar al rebaño. Ministrar las necesidades de la gente es continuar con la gran obra del gran médico, que cultiva mi corazón todos los días y saber cuál es el mensaje radical del amor transformador de Jesucristo que ha sido dado a la Iglesia. En toda obra y en todo testimonio de la Iglesia, Jesucristo debe ser reconocido como Señor, el único Rey en Sion. Su cometido es obedecer su voluntad, proclamar el reino de Cristo y no de ella. Dios estableció sobre aquel trono, el cual David fue ese tipo. Isaías 9:6 al 7, Lucas 1:26 al 35, Hechos 2 del 25 al 36. Él ha sido entronizado en toda la autoridad para dar arrepentimiento y remisión de los pecados. Marcos 28:18, Hechos 5:31. Gracias a su intención tenemos acceso al trono de gracia para alcanzar la misericordia y ayudar en todo tiempo y en necesidad. Todas las misericordias recibidas de Cristo, las consolaciones del Espíritu, la seguridad del amor del Padre, son un testimonio para la alabanza de la gloriosa gracia de Dios. Y en la Iglesia es este testimonio la evidencia concreta de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Gracias, queridos hermanos, por este tiempo. Espero volverlos a ver en la próxima clase. Recuerden que todo este material, tanto en video como en PDF, se encuentran en la página de los Ministerios Príncipe de Paz. Por favor, visítenla. También suscríbanse para que puedan tener notificaciones cuando sigamos avanzando y llevando o entregándoles más enseñanzas, más cursos acerca de este seminario bíblico gratuito. Gracias por su tiempo. Bendiciones.